gripe, hepatitis, etc. Y los accidentes también cuando surgen el INSO fuera del ámbito laboral. Las enfermedades y accidentes profesionales justamente se producen dentro del ámbito laboral. Los accidentes por el hecho o ocasión del trabajo. El hecho del trabajo es el carnicero que está cortando el churrasco y se corta el dedo o se corta la mano. Y en ocasiones por la circunstancia de estar en el ámbito laboral. Por ejemplo, a mí en este momento se me cae parte del techo en la cabeza y muero. Sería en ocasión del trabajo. Por el hecho u ocasión. Muy bien. ¿Para qué? Entre en el ámbito, cerra muchachito, para que entre en el ámbito laboral dentro del sistema de riesgo es necesario que exista en cuanto al accidente una incapacidad que me impida, aunque sea temporariamente, ir a trabajar. Si te cortás el dedo, te pones una curita y seguís, no pasa nada. Te tiene que o vas y te dan un puntito y al otro día puedes ir a la carnicería, no entras dentro del sistema de las prestaciones de la ley de riesgo. Muy bien. Y las enfermedades profesionales son aquellas que son procesos lentos, a diferencia de los accidentes, que son hechos súbitos y violentos, como dice la ley, sino que son procesos lentos que se van a través del tiempo. Porque a veces aquellos agentes patógenos que los provocan el daño ni siquiera son perceptibles por los sentidos, como por ejemplo las partículas que se encuentran en el aire y que van afectando el sistema respiratorio, o el ruido, los pilotos de avión, o la gente que trabaja, los navegantes. Por eso se dice que se tiene que dar a través del tiempo, y que a través del tiempo te va generando una incapacidad. Actualmente, ustedes saben que se ingresa al mercado laboral y te hacen un preocupacional para saber con qué grado de incapacidad psicofísica vos ingresás al empleo, porque como lo que se repara es solamente lo netamente laboral, exclusivamente laboral, bueno, al momento de que se produce la incapacidad te la van a contar desde, creo que incapacidad al momento de ingresar. Si vos ya venías con varices, porque te representaba sobre la total obrera, que es un 100%, el 10%, la indemnización va a ser a partir del 11%. ¿Se entiende? Y en caso de las enfermedades, como vamos a ver cuando tuvimos los decretos, no basta solo tener la enfermedad. Hay determinados parámetros que se tienen que cumplir todos juntos, como la actividad del empleador, la tarea del trabajador, el agente patógeno, el tiempo de exposición a los agentes patógenos, etc. Muy bien. Lo que vamos a hacer primero es ver los antecedentes, cómo llegamos a la ley 24.557, cómo se arma todo el sistema de riesgo, la diferencia con la ley 9688, 2688 y 24.028, que la primera ley de accidente de trabajo fue en el 1915, que luego tuvo la primera reforma, o importante reforma con la 24.028, y que eso dio lugar a la ley 24.557, que es la que está actualmente, que tuvo dos reformas importantes, como la ley 26.773 y la 27.348. Vamos a ver las diferencias entre los dos sistemas. Vamos a ver hoy en día quiénes son los protagonistas del sistema de riesgo, y luego vamos a hablar de las comisiones médicas, la responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos toda esta teoría, vamos a hacer una segunda parte donde vamos a incorporar los decretos. Y recién después vamos a hacer los trabajos. Bueno, entonces, los antecedentes de la ley actual, que es la 24.557, igual yo les voy a mandar esto. Es la ley 9688, como le decía, y la 24.028. ¿Cuál era el objetivo de estas dos leyes? Sustituir los ingresos, es decir,
aquel que no podía ir a trabajar porque sufrió un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, se lo indemnizaba si le quedaba una incapacidad permanente, y mientras se recuperaba, lo único que le importaba era sustituir el salario, es decir, que no deje de cobrar el salario. El responsable directo era el propio empleador, y no existía, previo a la ley 9688, la fundamentación de la reparación era el Código Civil de ese momento, o sea, el Código Civil de Vélez, el artículo 1109, que decretaba el deber general de no dañar. Cuando se sanciona, o sea que en ese momento el trabajador reclamaba en la vía laboral, pero aplicando el Código de Vélez, y la reparación plena. ¿Sí? El hecho, la reparación plena por el 1109 del Código Civil, es decir, el hecho, el deber general de no dañar. Bien, cuando se sanciona la 9688, que es la primera ley, voy a repetir, de 1915, el empleador sigue siendo responsable directo y se aplica también de manera concomitante el artículo 1109 del Código de Vélez, buscando la reparación plena. Entonces hay una diferenciación. La 9688 buscaba una indemnización tarifada, que lo daba la misma ley, que es como tenemos hoy, la tarifa. Si el trabajador buscaba una reparación plena, lo hacía en el mismo foro laboral, planteaba el 1109 del Código Civil, deber general de no dañar, y reclamaba la reparación plena. Entonces, ¿cómo era? Se hacía una demanda directamente contra el empleador, reclamaba la tarifada, que lo tenía seguro si podía concretar la incapacidad, demostrar la incapacidad, y a su vez pedía la diferencia a través del Código Civil 1109. Muy bien. Con la ley 24.028 se permitió que el empleador de manera voluntaria contratara a una aseguradora X para citarla en garantía en el juicio y que se hiciera responsable de la reparación del daño. ¿Se entiende? ¿De qué daño? El daño tarifado, si el trabajador solo reclamaba la tarifa de la 9688, o el daño pleno, si a su vez reclamaba el 1109 del Código de Vélez, y podía probar el mayor daño de la tarifa. Y además se incorpora, ustedes saben que la reforma de la ley 17711 incorpora lo que es el riesgo, la teoría del riesgo 1113 del Código Civil, sobre la base de que por el hecho de ser guardián de las cosas dentro del ámbito laboral, debía responder también plenamente. Entonces, ¿eso qué generaba? Generaba una enorme litigiosidad. ¿Se entiende? Eran todos juicios ordinarios. O sea, y además, juicios laborales, todos, en el ámbito laboral. Y además, las enfermedades profesionales, si bien eran listadas, como tenemos un listado hoy, en ese momento la misma jurisprudencia, que era pro trabajadora, pero enésima potencia, creó lo que eran las enfermedades accidentes. Es decir, todas aquellas enfermedades que no estaban en el listado se podían probar o se podían reclamar diciendo que eran enfermedades psicofísicas, pero provocadas en el ámbito laboral como accidentales. Era un concepto medio jurisprudencial, o sea, para justificar la incorporación y la ampliación de la tarifa en sí misma. Y obviamente había que probar, como hoy en día, la relación causal entre la enfermedad y el agente patógeno. Bueno, entonces, ¿qué se prohíbe con la ley 24.028? Permite, por un lado, que el empleador voluntariamente se autoasegure, o sea, contrata un asegurador y se lo citaba en garantía. Y por otro lado, restringe la opción civil. ¿Qué quiere decir restringir la opción civil? Cuando iniciabas la demanda tenías que optar por reclamar la tarifa de la 9688-24028
que permite, vuelvo a repetir, tener una aseguradora, una garantía, o reclamar por el 1109 del Código Civil y 1113 renunciando a la tarifa, probando todo el daño, la reparación plena. La reparación plena, ya saben lo que es: daño emergente, lucro cesante, daño moral. La tarifa era el porcentaje de incapacidad que te daba en la enfermedad o en el daño psicofísico por el accidente. ¿Qué pasaba? Eso es lo que decía la ley, pero en la práctica lo que se hacía, lo que hacemos todos nosotros siempre, es pedir la tarifada, plantear la inconstitucionalidad de la opción con renuncia y reclamaba la reparación a su vez plena. Y en el caso de que el empleador tenía una aseguradora, cuando vos lo demandabas, citaba el tercero en garantía y vamos todos. Bueno, el tema de las enfermedades y accidentes hizo que, por ejemplo, todo el tema de varices, había millones de juicios, porque, o sea, todos los enfermos con varices hacían juicios por varices, no existía esto de preocupacional, que te hacían el preocupacional a ver con qué grado de incapacidad vos reclamabas y a partir de ahí te pagaban, porque era la teoría de la indiferencia de la concausa. Es decir, la reparación, por ejemplo, vos tenías varices, se declaraba tu incapacidad y la incapacidad era plena, o sea, te pagaban el total del daño que vos tenías, no el daño que te aumentó el trabajo o que te desencadenó por el hecho de estar parada las varices. No sé si me entienden. Por eso dice la indiferencia de la concausa. Hay una causa que es mi propia predisposición a las varices, o haber traído ya varices desde antes de empezar a ser vendedora, por ejemplo, y la concausa sería el hecho de vender y estar 8 o 9 horas parada, que si yo tenía predisposición me lo desencadenó, y si yo ya las tenía me las agravó. Entonces no se evaluaba la incapacidad que vos tenías al ingresar al trabajo, sino que te reparaban exactamente todo el daño físico que vos tenías por esa dolencia. ¿Se entiende? Por eso se habla de la teoría de indiferencia de la concausa. Y por eso había tantos juicios, tantos reclamos, etc. Entonces, lo que hizo la ley 24.557 es poner un límite a las enfermedades y accidentes desaparecieron, la jurisprudencia, o sea, en realidad no desapareció porque no había una regulación, sino la tendencia jurisprudencial se dejó de lado, las accidentes afuera, se restringe la reparación de las enfermedades profesionales exclusivamente a la causa laboral, la concausa desapareció. La contratación, ahora vamos a ver, de una aseguradora se hizo obligatoria, o de autoasegurarse se hizo obligatorio, y la opción civil, el reclamo por opción civil, o sea, por la reparación plena, se eliminó totalmente. Si bien todo esto es absolutamente cuestionable y a través de un sinnúmero de decretos y modificaciones de leyes, toda esto, la dureza de esta ley se fue alivianando hasta llegar a hoy, la ley 24.557, el fin de la ley es disminuir la siniestralidad. O sea, no ya la sustitución de ingresos, que lo único que importaba era estabas incapaz de pago, no importa si los riesgos de trabajo podían reducirse o no. O sea, la sustitución del ingreso por la prevención de los daños, es decir, eliminar los riesgos para que el daño no se produzca. Y si se produce, repararlo. En cambio, en la 9688 y en la 24.028 no importaban los riesgos en sí mismos, eliminarlos, sino solo reparar. O sea, pagarte la incapacidad o pagarte el salario mientras tenías la incapacidad temporaria por un accidente o enfermedad profesional. ¿Se entiende? Bien. Y la única forma de eximir al empleador del pago de las incapacidades, o sea, de la reparación, era dolo o culpa del empleado, del trabajador. Los invito a ver la película Plata Dulce, la buscan en YouTube. Y había otra
La ley 24.028, que estamos en la primera filmina, ¿de qué año es más o menos? De los 90. De los 90. Y la que rige ahora, que sería la 24.550. 95, 96. Acá está. Bueno, esto les digo. Bueno, entonces la diferencia sustancial es en los objetivos de la ley. Acá están. Cambiar siniestralidad por prevención, es decir, directamente que el daño no se produzca. Para no producir el daño hay que eliminar los riesgos. Entonces, es esto que nosotros hablamos, que somos abogados, tenemos un estudio jurídico, ¿y qué hacemos? Vamos a la esquina, compramos uno de esos para ponerla, ¿cómo se llama? Una zapatilla. Entonces pones 18 no, vamos a ser realistas, 4 enchufes en una zapatilla de plástico para 4 computadoras o impresoras, qué sé yo, y se incendia, revienta todo, mueren todos dentro del estudio porque no pueden salir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando vos tenés esa situación, te contratás trabajadores, tenés que llamar a tu aseguradora y la aseguradora tiene que inspeccionar el lugar y eliminar los riesgos. ¿Qué te tiene que decir? Mirá, esto no es así. Vos tenés que comprar una zapatilla que soporte tantos voltios, o tenés que hacer acá, o tenés que poner una escalera antideslizante. Por ejemplo, yo hoy en la UCES, ahí en el Camino de los Remeros, en Tigre, adentro del shopping está la universidad, y la escalera, que son esas que tienen los escalones abiertos, no tienen, y es así empinada, no tiene goma. Entonces, evidentemente algún día va a ocurrir, cuando no anden las mecánicas, va a ocurrir una desgracia, y ahí va a responder la universidad, el shopping, bueno, es un desastre. Pero quiero decir que al inspeccionar te tiene que hacer una planificación las aseguradoras, los inspectores de las aseguradoras, para disminuir lo más posible o evitar el riesgo. Entonces, si vos no lo cumplís, la aseguradora tiene la obligación de informar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo el incumplimiento para que te sancionen o para que la aseguradora se libre de responsabilidad porque ya es por culpa del empleador. También se capacitan a los trabajadores, porque por dolo culpa vos te podés eximir o fuerza mayor, por las únicas causales, y la aseguradora, si no inspecciona y no planifica la eliminación de los riesgos, es responsable civilmente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la ley de riesgo? Ahí tienen: reducir la siniestralidad laboral. Hay empresas que se llaman empresas críticas. Las empresas críticas no son aquellas empresas que tienen un montón de trabajadores. Las empresas críticas se evalúan de acuerdo a si cumple o no la planificación que les dan a las aseguradoras y el grado de siniestralidad dentro de su propia empresa. Muy bien. Reparar los daños en caso de que no sea posible disminuir o eliminar los riesgos. Rehabilitar la rehabilitación y la recalificación de los trabajadores. Esto se relaciona un poco con el 212 del cuarto párrafo de la ley de contrato de trabajo. La rehabilitación a través de las prestaciones. Y la recalificación tiene que ver con esto, que si el trabajador hay que rehabilitarlo para que pueda continuar con sus tareas habituales. Y si no, el empleador tiene que tomar todas las medidas necesarias para reordenar su empresa, para poder reubicar al trabajador recalificarlo en algún puesto y si no, indemnizar. Eso es la recalificación. Es decir, la idea de la ley es que el trabajador no salga del mercado laboral, sino que el trabajador se quede en el mercado laboral y y que trabaje en la misma empresa donde venía haciéndolo. Muy bien. Promover la negociación colectiva, eso no existe porque no le interesa negociar. Y excluir la responsabilidad individual del empleador, que esto es el famoso artículo 39 de la ley, que ya lo vamos a ver.
Bueno, el seguro de voluntario de la 24.028 desapareció y el seguro es obligatorio. Bueno, entonces acá vamos a decir esto. Importante. Hay tres situaciones que nos tienen que quedar en la mente. El seguro obligatorio es, el sistema es del sistema de riesgo, ya lo vimos, enfermedades, accidentes profesionales, sistema de riesgo, ley de riesgo. Una cosa es la ley de riesgo, otra cosa son las RT, otra cosa es el autoaseguro y la otra cosa es el empleador no asegurado. Entonces, el sistema de riesgo dice que todas las empresas, Estado, ahora vamos a ver el ámbito de aplicación personal de la ley, esta es la ley, esto es todo lo demás. Todo aquello que se encuentra dentro del ámbito personal de la ley desde el punto de vista de la empresa, empleador, empresario, tiene que o contratar una aseguradora de riesgo de trabajo, alias RT, que son empresas privadas con fines de lucro que lo que intentan es no pagar, obviamente, que tienen ese objeto único, que están bajo el control de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que su fin es otorgar prestaciones. Prestaciones en dinero, algunas en especie, tratar de rehabilitar, recolocar al trabajador y si no, reparar la incapacidad o muerte. Muy bien. Si los empleadores no quieren contratar una empresa, una RT, con lo cual tienen que firmar un contrato de filiación, que ahora después voy a decir lo que es, pueden autoasegurarse. Entonces, si vos contratas una RT, no respondes como el auto. No respondes. Llamás a la aseguradora y se terminó el asunto. Si no querés contratar una aseguradora, vos te tenés que autoasegurar. El fin del autoaseguro es dar las prestaciones vos mismo, como empresa. Entonces, ¿con qué respondes? ¿Con todo tu capital? No. Vos te tenés que autoasegurar. En la práctica, el autoaseguro, la ley dice, tenés que tener una solvencia técnica, financiera y económica, o sea, hoy y hacia el futuro, de manera tal de demostrarle al Estado que vos podés contratar las prestaciones y dárselas a los trabajadores y pagar incapacidades. Con lo cual, en la práctica, lo que se hace es, se constituye fideicomisos, que ya saben lo que es, el empresario separa un capital, lo aísla el capital, que es el fideicomiso, no lo toca y lo destina a las prestaciones. Tener un capital inmovilizado para esta situación es una pavada. ¿Por qué? Porque al empresario le conviene, obviamente, contratar una aseguradora, pagar la prima todos los meses y se olvida la historia. ¿Por qué no contratan una RT? Por eso es lo que estoy diciendo, no tiene sentido no contratar una RT. Los que no contratan una RT, que sí tienen una solvencia económica y financiera, son el Estado Nacional respecto de sus empleados, el Estado Provincial, el Estado Municipal, e YPF, que es una petrolera importante, digamos, tampoco tiene se autoaseguran. La otra posibilidad es, entonces ahí respondes con el capital, con esa solvencia técnica, digamos, con lo que sería en la práctica el capital aislado. Con lo cual vos tenés que contratar a las prestadoras para dar las prestaciones temporarias y responder por las incapacidades definitivas o permanentes. Y la tercera forma es responder sí con todo tu capital cuando sos empleador no asegurado. ¿Cuándo sos empleador no asegurado? Sos empleador, perdón, quiero aclarar algo. Vos podés tener una aseguradora de riesgo y los trabajadores registrados. Podés tener una aseguradora de riesgo y trabajadores no registrados. Podés tener una aseguradora de riesgo, trabajadores registrados y no denunciados en la aseguradora. Porque
el empresario tiene la obligación ante la aseguradora de dar las altas y las bajas a todos los trabajadores. ¿Se entiende? Tiene que informar. En todos los casos, la aseguradora responde. Luego se verán las acciones de repetición entre el empresario, por ejemplo, que no denunció al trabajador, al asegurador y la aseguradora que tuvo que dar la prestación a un empleado que no sabía que existía. ¿Se entiende? Bien. El empleador no asegurado es aquel que no contrata una aseguradora nunca, aquel que la contrata pero no cumple con las cuotas del contrato de afiliación. La ley dice que la aseguradora puede rescindir el contrato de seguro con ese empleador en principio asegurado cuando el empleador no paga 2 cuotas consecutivas. Entonces ahí rescinde el contrato y la aseguradora queda en cabeza de la aseguradora que 3 meses más tiene que dar las prestaciones a los trabajadores y después la corta, sin responsabilidad. Cuando la corta, ese empresario es no asegurado, porque ya no tiene más aseguradora. ¿Se entiende? En todos los casos, autoaseguro, ART o empleador no asegurado, todo esto entra en el sistema de la ley de riesgo de trabajo y de la ley 27348 que impuso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Nación y Provincia de Buenos Aires, que se adhirió a la ley, el procedimiento ante las comisiones médicas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de hacer un reclamo judicial, los trabajadores tienen que, y los empleadores, de manera directa por no estar asegurados, empleador no asegurado, empleador autoasegurados y ART, trabajadores, derechohabientes de los trabajadores, todos tienen que someterse a la vía administrativa previa. Es decir, que si vos tenés un accidente y lo denunciás a una ART, la ART es la que te va a dar todas las prestaciones, te va a analizar el daño que te queda y te va a ofrecer un pago. Si no, lo va a hacer el empleador autoasegurado, el Estado, por ejemplo, nacional, la Junta de sus trabajadores, o el empleador no asegurado, que te dice, bueno, está bien, anda al médico a ver tal cosa y yo te pago tanto. En todos los casos, toda esta gente antes de hacer algo tiene que pasar por el procedimiento administrativo, alias comisiones médicas, que es empezar todo de cero. La naturaleza del accidente, si fue o no, o de la enfermedad, si fue profesional o no, el tratamiento si estuvo bien dado, si la incapacidad está bien, si lo que te ofrecen en dinero está bien o no. ¿Se entiende? El único caso que queda fuera del sistema de riesgo es lo siguiente. Cuando el empleador no tiene ART y vos estás sin registrar. Una relación sin registro. Las relaciones sin registro, que no es lo mismo de empleador no asegurado, no se tramitan dentro del sistema de riesgo de trabajo. ¿Se entiende en principio? ¿Por qué? Porque las comisiones médicas vos tenés que avalar una relación laboral registrada. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo funciona eso? Vos mandás un telegrama a tu empleador, te accidentaste, tenés una enfermedad constitucional y le intimás, denunciás la enfermedad, primero vas a denunciar a que te inscriba, te registra la relación laboral, obviamente, y ahí denunciás la enfermedad del accidente de trabajo y pedís las prestaciones. ¿A quién? ¿Una RT y no? ¿A quién? Al empleador. Entonces te vas a dar por referido, obviamente, y si estás en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, si ustedes entran al CECLO, al portal de abogados, van a ver que hay un ítem donde están lo que vos reclamás, que dice despido, y después dice accidente sin registro, de trabajadores sin registro. Entonces vos iniciás el reclamo en el CECLO. ¿Por qué? Por todo accidente de trabajo y por el despido a causa de la injuria laboral no está registrado. Ningún empleador va a ser tan tonto, digamos, o ilógico de
pasar, ¿por qué? Porque si vos acordás el despido, que puede ser mucha gente, muchos empresarios que tienen trabajadores en registro, van, les pagan después en el CECLO, está todo bien, pero el tema del accidente es que cómo determinás el grado de incapacidad en el CECLO. Es decir, por más que el trabajador lleve un certificado médico donde diga que el médico le dice que tiene 8% de incapacidad, ya se sabe que todo pago esa cuenta, porque este gobierno diga que no. Luego decís, bueno, un 8 y después le reclamás el 20 restante. Entonces lo que conviene es que como empresa, que el trabajador haga el juicio, pruebe la relación laboral y dentro del ámbito del juicio mismo reclame la enfermedad o el accidente de trabajo según lo que sea. ¿Se entiende? Por la ley 2457, obviamente. Pero la única forma que se va directo al CECLO es trabajador sin registro con un accidente de trabajo. ¿Se entiende? Muy bien. Si no, todo lo demás, aunque vos estés sin registro, pero si el empresario tiene una aseguradora de riesgo, vos podés reclamar. ¿Se entiende? Aunque no esté registrado el trabajador. Aunque no esté registrado. Si tiene una aseguradora, se va a la Si tiene una aseguradora, vos reclamás. Ahí sí, vos le reclamás las prestaciones, le reclamás el registro, te va a decir que conoce la relación laboral, y vos como trabajador citás a la RT del empleador y al empleador. Muy bien. Ahora vamos a ver por qué. Porque dentro del ámbito administrativo vos podés, es un juicio, abrís a prueba, presentás testigos. Muy bien. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley de riesgo? Entonces, ¿entendieron que una cosa es el sistema de riesgo y otra cosa es la RT, otra cosa es el empleador no asegurado y otra cosa es el autoseguro? La ley de riesgo no es la RT, es la ley de riesgo. ¿Se entiende? Bueno. Y el único caso en que se va al CECLO es en el caso de trabajador sin registro y empleador sin la RT. ¿Se entendió? Muy bien. Si no, procedimiento, y algo más que hay que decir, procedimiento previo de comisiones médicas, ¿dónde? Repito, Ciudad de Buenos Aires, Nación, o sea, trabajadores de la Nación, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el tema del procedimiento de las comisiones médicas es un procedimiento administrativo. Es como un código procesal, digamos. El artículo 125 de la Constitución, las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. Entonces, las provincias, de hecho la ley 27348 invita a las provincias a que se adhieran, es como cuando veíamos lo de las cajas de jubilación, a que se adhieran a este procedimiento. La única provincia que se adhirió fue la provincia de Buenos Aires, totalmente a la ley, con lo cual al procedimiento obligatorio de las comisiones médicas, y bueno, la Nación, por la ley misma de la Ciudad de Buenos Aires, también. Pero eso solo. ¿Se entendió o no? Sí, yo tengo una única duda, me quedó como en el tintero, porque me acuerdo que cuando hice Derecho del Trabajo, me explicaron que el CECLO era como una instancia previa para no tener que llegar al juicio, ¿no? Como obligatorio, pero yo tenía entendido que todos los trabajadores podían... No, eso cuando usaste vos. Eso lo hice en 2023. Bueno. En el 20, a partir de la sanción de la 27348, el procedimiento de las comisiones médicas es obligatorio. Vos no podés ir al CECLO, no sé cómo te lo explicaron, pero esto es así como se lo digo yo. Justamente el procedimiento administrativo por vía de las comisiones médicas separó el CECLO de todo lo demás. Porque antes de ese momento todos iban al CECLO a reclamar el accidente de trabajo. Eso no corre más. El único caso, de hecho, si entran al Ministerio de Trabajo, van a ver que está la opción de reclamar el accidente en trabajadores sin registro. Lo podemos ver. Búsquenlo. Trabajadores sin registro. Si no, hay que ir en todos los casos
las comisiones médicas. Incluso los abogados se quejan porque, ¿qué pasaba? No quiero decir la palabra porque queda mal, ¿no? Del negocio. Pero le cortó mucho las piernas a los grandes estudios jurídicos que se dedicaban a accidentes de trabajo puro por el tema de los honorarios, porque ante la comisión médica vos tenés la posibilidad que te designen un patrocinio gratuito la propia Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y si no, a los abogados que actúan, que vienen de afuera y actúan en el procedimiento administrativo, les pagan la aseguradora de riesgo del trabajo. O sea que, y no pueden reclamar ese pacto de cuotalitis tampoco. Entonces como que hubo una resistencia, pero eso lo puedo decir con seguridad. Que la única manera de ir al CECLO es trabajador sin registro, donde vos tenés que probar la relación laboral, bueno, y el que responde totalmente ante vos es el empleador no asegurado. Muy bien. El ámbito de aplicación es funcionarios empleados, todos. Trabajadores en relación de dependencia, todos. Las personas obligadas a una carga pública, fiscales, presidentes de mesa. Por ejemplo, yo que a veces soy presidente de mesa ahí en las elecciones del gremio, ese día la RT me cubre todo el día, obviamente la misma. Inclusión, estos son los obligatorios. Inclusión del Poder Ejecutivo, están todos hoy en día. O sea, se necesitaba un decreto del Poder Ejecutivo. Los únicos que habían quedado trabajadores vinculados por relaciones no laborales, por ejemplo los pasantes. Los únicos que quedaron afuera son los autónomos, con la modificación de la ley base, que es lo único que hicieron bien, digamos, que habla de los trabajadores colaboradores, ¿vieron? Bueno, impone o somete a los autónomos al sistema de riesgo. Vean el artículo, creo que es el artículo 97, lo único bueno que pudieron hacer por los trabajadores autónomos, incorporarlos al sistema de riesgo. Muy bien. Acá están los sujetos que forman parte del sistema de riesgo, lo que les decían. Aseguradoras de riesgo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que tiene muchas funciones, entre ellas vigila a las aseguradoras de riesgo a que cumplan con su objetivo, digamos, no solo que hagan las prestaciones, sino que controlen, porque bueno, a repetir, el objetivo final es la eliminación del riesgo, con lo cual hay que ir a inspeccionar. Hay un fallo, el fallo Torillo, creo que es, que no, la RT no inspeccionó un receptáculo donde había que poner un matafuego y el trabajador quedó encerrado y murió porque se incendió, no pudo salir. Básicamente no había matafuego para... Después vamos a trabajar sobre este fallo. La Superintendencia de Seguro de la Nación, que existía antes de la Superintendencia de Riesgo, quedó un poco apagada porque la Superintendencia de Riesgo tiene las funciones principales, y las comisiones médicas en principio no obligatorias, después se hicieron obligatorias. Hay un fallo, el fallo Cogonza de la Corte Suprema de Justicia, creo que es del 2023, que declaró la obligatoriedad de las comisiones médicas de este procedimiento administrativo que estamos diciendo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se cuestionan las comisiones médicas? Porque ahora se va a la justicia por vía de la apelación a la Cámara del Trabajo. Es decir, toda la prueba se sustancia en el ámbito administrativo. Eso es lo que se cuestiona. Pero a partir del fallo Cogonza, que es un fallo de corte, con lo cual es ridículo, si bien los fallos de corte no son obligatorios, es ridículo ir en contra de cuando la corte ya habló. Pavadas. Que fue justamente el año 2023. Entonces, si vos querés ir al CECLO para después hacer una demanda y pedir la inconstitucionalidad de la ley 27348 y del decreto 298 del 17 de la Superintendencia de Riesgo, que reglamenta el procedimiento de las comisiones médicas, es un problema. Pero no se puede ir. Hay que cumplir con la ley, que es
mecanismos que los empresarios tienen, o las medidas que tienen que adoptar para garantizar, artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, la obligación de seguridad, que también lo habrán estudiado en Derecho Civil, la obligación de seguridad que lleva a la reparación plena. Después vamos a ver que cuando se limita el artículo 39 limita la acción civil, muchos planteaban la inconstitucionalidad, por supuesto, de ese artículo, que era la reparación plena, y llegás a la reparación plena por la obligación de seguridad que la misma Ley de Contrato de Trabajo le impone al empresario, ¿no es cierto? Que es una obligación de resultado, la obligación de seguridad, y que es el incumplimiento contractual. Muy bien. La aseguradora, bueno, tienen que hacer la evaluación periódica, las visitas, medidas correctivas, hacer el plan para reducir la siniestralidad o eliminar los riesgos, ¿sí? Acá tienen el concepto de empresas críticas, grado de cumplimiento de la normativa de higiene, el índice de siniestralidad de la empresa. No depende de la cantidad de trabajadores, sino cómo se maneja la empresa frente a los riesgos. ¿Se entendió? Muy bien. Estos no. Objeto de la CRT, ya se los dije, necesitamos las prestaciones de una especie. ¿Cómo es y cómo era? O cómo era y cómo es. El tema de contrato de afiliación se paga una prima. Antes de ahora, de esto de que si no pagas 2 cuotas alternadas o consecutivas, la RT te rescinde el contrato y te da 3 meses las prestaciones y después arreglate como puedas, que es empleador no asegurado. En principio esto no era así. La RT siempre tenía que dar las prestaciones, no podían rescindirse los contratos y la renovación era automática. Hoy la renovación es automática del contrato de filiación, pero la RT puede rescindir en ese caso y pasarse a empleador no asegurado. ¿Se entendió? Y además permite que los empresarios, además de tener vos te asegurás por la tarifa. Te asegurás por la tarifa como empresa, que dé las prestaciones de la ley de riesgo. Podés contratar a la misma aseguradora para que, si vos perdés civilmente, responder por la reparación plena, en vez de vos te responde la aseguradora de riesgo. Incluso los empresarios pueden pactar con las obras sociales a través de las aseguradoras para que sean las obras sociales que den las prestaciones médico-asistenciales. A veces hay trabajadores que tratan una enfermedad profesional, por ejemplo un accidente, en la obra social. ¿Pero por qué? Porque hay convenio con las obras sociales, no es que es un inculpable. ¿Entendió? Muy bien. La falta de pago llegó, acá está, omisión de declarar al trabajador, esto es importantísimo, insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado o autoasegurado, quiebra el fideicomiso. Habrán estudiado derecho de contratos, no sé dónde, que el fideicomiso es o empleador no asegurado no tiene un peso. ¿Quién responde? Responde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a través del Fondo de Garantía, ahora vamos a ver lo que es, y el Fondo de Reserva. A través del Fondo de Garantía en este caso, es decir, se le garantiza a los trabajadores que va a tener las prestaciones en dinero, las prestaciones en especies y el pago de incapacidades si es que queda. ¿Se entendió? Para lo cual hay que hacer una demostración sumaria, que hoy en día se hace dentro del procedimiento administrativo, en el cual se acredita que el empleador, entramos a gnosis, situación 5, no tiene un peso. ¿Entendió? O está tramitando su concurso preventivo o está decretada su quiebra. Eso lleva a que el trabajador pueda acceder a las prestaciones del sistema a través del Fondo de Garantía que administra la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Se entendió? Profe, Sí. y si estás autoasegurado, ¿dónde en la medida de lo que tiene el fideicomiso? No. Vos con el fideicomiso tenés que asegurar tu solvencia financiera y económica. Con lo cual,
tenés que probarle al Estado, a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que sos capaz de dar las prestaciones del sistema en su totalidad. Las prestaciones en especie, o sea, todo el tratamiento, rehabilitación y pagar las incapacidades que tengas. No en la medida del fideicomiso, sino sería una fiesta. Vos tenés que probar que sos muy solvente. Por eso, solo el Estado o el PF, creo que yo también estamos asegurados. Bueno, muy bien. ¿Qué es el fondo de garantía? Ahí tienen. El fondo de garantía es aquel fondo económico en el cual garantiza que en el caso de insuficiencia patrimonial del empleador, las prestaciones a los trabajadores se les otorguen igual. La insuficiencia patrimonial del empleador va a ser cuando es un empleador no asegurado, ¿no? Y no tiene plata para pagar. Los recursos, ¿de dónde sale la plata de este fondo? Acá está. Una contribución a cargo de empleadores privados o autoasegurados. Las cantidades, ¿ven? ¿Por qué? Porque la superintendencia te va a dar las prestaciones, pero puede hacer acción de repetición contra el empleador insolvente para tratar de recuperar el dinero. ¿Ven? Rentas producidas por los recursos, cuando se nombran las clases fijos, etc. Las donaciones, bueno, siempre lo mismo. Muy bien. El fondo de garantía. El fondo de reserva, entonces, insolvencia patrimonial. Fondo de reserva cuando la insolvente es la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Entiende? ¿Cuándo va a ser insolvente? Y bueno, cuando concursa, cuando quiebra. Entonces, la superintendencia, a través del fondo de reserva, garantiza, responde por la aseguradora y nuevamente después hará una acción de repetición, obviamente. Perfecto. ¿Se entendió? Bueno, ¿y de dónde surgen los fondos? Lo mismo, un aporte que hace la RT, el empleador no asegurado aporta al fondo de garantía por si se insolventa, pero no al fondo de reserva, porque no es una aseguradora de riesgo, de hecho. ¿Entienden? Entonces solo ahí. Muy bien. Después, entes de regulación y supervisión de la RT, la superintendencia de riesgo. Acá tienen a cargo qué es lo que tienen, ya se los dije, fiscalizar las RT, sanciones por no cumplir. Una de las sanciones es poder quitarle su personería para actuar como tal, como asegurador de riesgo. Controlar el cumplimiento a través de los inspectores, si que los empresarios cumplan con el 19.587, etc. Bueno, dicta el reglamento, eso pasa. Bien. Acá, responsabilidad de terceros. Por ejemplo, usted en un itinere, vieron de la casa al trabajo a la casa, cruzan la calle, los agarra el auto, están yendo a trabajar, los pisa el auto y les pasa algo, mueren, lo que les guste más. Bueno, ahí ustedes tienen dos situaciones. Tienen el itinere y tienen... ¿Qué más tienen? La vía civil contra el auto. Tienen la vía civil contra el auto. Entonces, acá lo que dice que en caso de los culpables sean terceros, si bien la RT te da las prestaciones, permite acción o el empleador autoasegurado o no asegurado de ejercer acción de repetición contra el tercero responsable. ¿Se entiende? Es decir, si bien no exime a dar las prestaciones, permite la acción de la repetición de uno contra otro. Y en ese caso, los abogados dichos, ¿qué? Perdón, la RT al seguro del auto. Exacto, al seguro del auto o al si no tiene seguro, al chofer directo. Los abogados vivillos, no decir otra cosa, ¿qué pasa?
se pueden hacer dos juicios, digamos. Que lo hacen. Y los que lo hacen no Y tienen... habría que sancionarlo. Yo tengo un amigo abogado que Y sí, yo me imagino que esas cosas... Por día pasan un montón de estas cosas. En la vida misma. por eso te digo. Bueno, opción civil. Entonces, la historieta es la siguiente. Ve que dice los distintos sistemas de responsabilidad nacional y popular. Bueno, el tema es así como para que se entienda. Entonces, vamos al sistema de riesgo. Repito, empleador con RT, empleador autoasegurado, empleador que era asegurado y después fue no asegurado y tiene trabajadores por registro también. O sea, cuando se te cae el contrato de filiación y tenés tus empresarios, tus trabajadores registrados, al procedimiento de las comisiones médicas vas vos, empleador asegurado como trabajador sin registro a la comisión médica, fuera del procedimiento de la comisión médica, trabajos, o sea, no asegurado y trabajos sin registro, hay que probar todo. Muy bien. Y procedimiento obligatorio, comisiones médicas, provincia de Buenos Aires, Nación, Ciudad de Buenos Aires. Después, donde haya sido la enfermedad o el accidente a nivel territorial, tengo que averiguar qué onda, si otro no está adherido. Entonces, ¿qué hago? El juicio directo. Por ejemplo, si Córdoba creo que tiene ciclo ahora, pasar por el ciclo, y hacen todo judicial. Bueno, una vez que vos vamos a hacer la RT, que es lo más común. Voy a la RT, denuncio, el trabajador o el empleador denuncian el accidente, es indistinto, la RT me llama, me revisa, me determina la naturaleza de la dolencia o del infortunio dentro del sistema de riesgo, me da todas las prestaciones, trata de que me rehabilite. Después de la rehabilitación quedo con una incapacidad, me determina el grado el tipo de incapacidad primero, como vamos a ver, el grado de incapacidad, liquida y me ofrece. Yo digo más sí, cobro. ¿Cobro? No cobro. La aseguradora de riesgo tiene que denunciar ante la comisión médica, hay dos comisiones médicas, una jurisdiccional y otra central. Jurisdiccional, que puede ser el domicilio del trabajador, el domicilio del empleador, el lugar de ejecución del contrato o el lugar donde me contrataron. Se aplica el artículo 24 de la LEO, es decir, la Ley de Procedimiento Laboral. La RT denuncia. Si la RT me niega la naturaleza del accidente laboral, denuncia al trabajador, según el caso, ya vamos a ver eso. Denuncia. Y ahí la comisión médica entra a actuar. ¿Cómo entra a actuar? Y bueno, recibe el expediente, cita al trabajador y lo revisa. Lo revisa y la comisión médica va a determinar todo. Los antecedentes, si es un infortunio laboral o no, el tratamiento, el tipo de incapacidad, el grado de incapacidad y dice, bueno, esto es un infortunio, tiene tanto de incapacidad, pasa el servicio de homologación dentro del procedimiento administrativo. Todo eso en el marco de una prueba que ahora hoy lo vamos a ver. Pasa el servicio de homologación, el servicio de homologación liquida. Le dicen, toma, esto es, le vamos a dar por la vía sistémica, sea no sea la tarifa. Entonces vos ahí tenés la posibilidad de, varias posibilidades. Es decir, me llevo la plata, te hacen un convenio y se terminó el asunto, y renunciás a la opción civil. Cuestionarse el sistema en sí mismo en cuanto el grado el tipo de incapacidad, el grado de incapacidad o el monto de la liquidación,
no pedís la opción civil, pero cuestionás el sistema. Y ahí el trabajador, o la RT dice, esta plata no es la que le corresponde, esta incapacidad no es la que yo le determiné, o el tipo de incapacidad, o el grado, lo que sea. Y los dos pueden, o los derechohabientes, decir, no, por la muerte le corresponde más dinero, cuestionar la base del cálculo de las liquidaciones, como vamos a ver después. Y en ese caso estamos todos en la vía del sistema, es decir, ley de riesgo pura. Y ahí la ley permite, si es trabajador, ir a la segunda instancia administrativa, que es la Comisión Médica Central, o salteársela e ir por vía de recurso directamente a la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Vía de recurso, no hay una demanda, hay una vía recursiva. Y la RT, indefectiblemente, tiene que pasar por la Comisión Médica Central si cuestiona y después ir a la justicia. Si reclaman los dos, uno lleva al otro. Entonces, si el trabajador fuera a justicia por recurso, la RT va a tener que presentarse en la justicia donde se va a sustanciar. ¿Te van a revisar otra vez? No. Por eso se cuestiona el procedimiento de las comisiones médicas y quizá hay gente que no vaya al proceso administrativo y va al CECLO donde va a decir, señor, esto acá usted no lo puede reclamar y haga la demanda y pida las inconstitucionalidades de todo. Pero si no, si vos cumplís con el procedimiento, no te vuelven a revisar. Sino que en la Cámara dice, a ver, el dictamen del médico del procedimiento administrativo. Lo que pasa es que deberían ser médicos forenses, que todavía no están designados, así que todo como una seña, todo es relativo, ¿verdad? Eso es por la vía del sistema. Ahora, si vos directamente decís, voy por la vía civil, quiero la reparación plena, no quiero la tarifa, entonces ahí es cuando en el momento que estás en el servicio de conciliación, de homologación o conciliación, vos renunciás a la tarifa y vas por la vía civil. En la vía civil vos no vas a la justicia laboral, vas a la justicia civil con los principios del derecho civil, igual los de laboral hicieron bolsa ahora, que no importa. Y ¿cómo es el asunto? Vas contra el empleador directo. ¿Se entiende? Contra tu empleador directo. ¿Y cómo lo haces? Se hace así. La plata, que acá es el problema, por eso tantas inconstitucionalidades, porque lo que se dijo en la época de Macri, que se terminó el negocio. Porque antes, ¿cómo era? La ley 24.557 cortó la vía civil de manera absoluta, fallo Aquino, lo habrán estudiado, y le dieron la tarifa a Aquino. Los problemas que hubo con Aquino, que cuando se sancionó la ley le pusieron un techo a la reparación, no un piso, ¿se entiende? Más de 180.000 pesos no se puede reclamar, con lo cual un chico de 27 años que quedó cuadripléjico, con 180.000 pesos que necesitaba de una enfermera permanente, entonces directamente la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Corte fue para el fallo Aquino nada más, que permitió la reparación plena. Entonces había un techo. La ley 26.773 del 2012 elimina, declara la inconstitucionalidad y deroga en realidad el artículo 39 en esa parte y permite la reparación plena por la vía civil. ¿Pero qué permitía la ley 26.773 del 2012 que la de Macri lo eliminó? Lo sacó. Esto permitía. Cuando la RT, porque no existía tampoco el procedimiento obligatorio ante comisiones médicas, te decía, te doy tanto, vos ahí cobrabas lo de la RT a cuenta de la reparación civil. Y vos podías ir a la justicia laboral, aunque en realidad era la justicia civil, porque la 26.773 mandaba a la justicia civil, pero podías reclamar el resto. Pero mientras vos reclamabas la reparación plena, daño emergente, lucro cesante, daño moral, vos ya tenías la plata dentro de tu bolsillo, ¿se entiende? Cobraban el abogado, cobraba el trabajador y te dan todos felices y seguías reclamando. Con la ley 348 que declara la obligatoriedad de las comisiones médicas, esto se termina. ¿Por qué se termina?
ahí la plata que te ofrece el autoasegurado o el no asegurado o la RT va a un plazo fijo. Y vos no cobrás como trabajador. Tenés que ir a matarte a la justicia civil para ganar o perder el juicio. Porque todo está a las resultas de lo que pasa en la justicia civil. Si en la justicia civil te bajan el daño, vos no vas a cobrar. Ah, no, ¿sabes qué? Me quedo con la RT. No. Te dan lo de la justicia civil y lo que quede de más en el plazo fijo va al fondo de garantía. Si perdés, no cobrás, va al fondo de garantía. Y si ganás, el empleador te va a dar el mayor daño y la RT va a concurrir con las costas en la vía civil por la parte que a él ya le correspondía y vos cobrás ahí parte de la RT, que es una cosa absurda. Además, por eso nadie ahora quiere ir al juicio, ni civil ni sistémico, porque el sistémico es lo mismo, ya te evaluaron abajo, ¿se entiende? Y por eso se declaran las inconstitucionalidades y se hace directamente la demanda ante lo que dijo acá la compañera, la demanda de la justicia laboral, pasarán por el CEP, pero dirán que no, con todas las inconstitucionalidades. Lo que pasa es que después del fallo Cogonza del año 23, ya no tiene mucho sentido reclamar las inconstitucionalidades porque es perder el tiempo. El juez laboral te va a mandar a que cumplas con el procedimiento administrativo. ¿Se entiende? Y si vas por la vía civil, ¿te ponen en otra comisión médica? No, porque vos haces un juicio civil. Ahí no es sistema, es responsabilidad. Los parámetros, tenés que cumplir con los 4 presupuestos de la responsabilidad civil y del derecho civil. El daño, la relación causal, ¿qué más? El factor de atribución, ¿qué más? Y la antijudicidad. Es un juicio civil. Y si recurrís la resolución sistémica, de vuelta a otra comisión. No, si vos recurrís la sistémica vas a la laboral por vía de recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y vuelvo a repetir, ahí no te realiza nadie más. Todo se hace con la prueba que se sustanció en la comisión médica. O sea, lo que determina esa comisión, básicamente, Es es la- el colectivo. En el sistema, en la sistémica. Lo que pasa es que ahora tampoco tiene mucho sentido porque cuando veamos la clase que viene, el tema de las reparaciones, vamos a ver que el decreto 1694 del 2000 eliminó los techos y ahora hay pisos. Y se agregaron además 2 tipos de compensaciones que vinieron, se elevaron las sumas de las incapacidades. La incapacidad ahora se determina sobre el salario real del trabajador porque se utilizaba el salario previsional, esa base máxima de cotización que nosotros habíamos hablado, sobre lo máximo que yo puedo aportar a la seguridad social, no tu salario real. Y además, entonces, esas compensaciones permitieron elevar los montos de las indemnizaciones, con lo cual la gente se queda con lo que le dan, antes de hacer todo este trámite absurdo, salvo los estudios que plantean las inconstitucionalidades, porque vuelvo a repetir, le tocaron el bolsillo a los abogados también. ¿Se entiende? Porque no hay más pacto de cotality, te paga la aseguradora de riesgo, el empleador no asegurado o el no asegurado, y tiene el patrocinio jurídico gratuito, los quienes quieran. ¿Se entendió?
Y que si no hubiera modificado Menem en el artículo este de porquería, vos pedías el incumplimiento del contrato laboral en cuanto a la obligación de seguridad y pedías la reparación total del daño. ¿Se entiende? Por incumplimiento contractual de la obligación, principio de indemnidad, que el trabajador tiene que ingresar, permanecer y salir en las mismas condiciones psicofísicas de su trabajo. Entonces, ¿qué hizo Menem? Cortó las manos y dijo que las únicas prestaciones que se van, lo único que se va a reparar dentro del ámbito laboral por cualquier tipo de enfermedad profesional o no, bueno, en este caso profesional, son las prestaciones del sistema de la ley de riesgo. Y ahí te quedó todo el camino cortado. Que después en el 2012, cuando nace la ley 16773, se modifica. ¿Ven? Y permite la reparación plena a través del artículo 75 de la ley de riesgo. ¿Para qué sirvió esto? Sirvió para que cuando la ley 26773 te obliga a ir a la reparación plena a la justicia civil, bueno, justicia civil, imagínense lo que les debe costar esto, entonces vos podías reclamar la plena en la laboral a través del artículo 75. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Entonces el juez, cuando te mandaba a la civil, vos ya tenías esto para seguir. ¿Por qué hacían los jueces? Decían, no, pará, la del sistema te la tomo, pero, o sea, contra la RT te la tomo, pero si querés ir contra el empleador, anda a la justicia civil. Entonces vos decías, no, pará, yo con el 75 me puedo quedar en el laboral y pedir la reparación plena, porque mi empleador incumplió con la obligación de seguridad psicofísica dentro del contrato de trabajo. ¿Se entendió? Bueno, muy bien. Y le podía dar por despedido. Y además el 75 lo que permite es la retención de tareas. Hasta tanto no te quite riesgo. Por ejemplo, yo que hago así, siempre tengo todos los cables pelados, que sin querer paso, me quedo pegada. O sea, podría decir, no, miren, hago retención de tareas hasta que pongo el cable dentro del enchufe, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos. Fondo de garantía, esto. Perfecto. Okay. Yo había leído como que hay un recurso de que se pasa un plazo del empleador que tiene que dictaminar algo así. Eso me queda duda. ¿Cómo? Era un recurso que vos, el recurso que se llamaba por vencimiento del plazo, que eso sería que la superintendencia tiene un plazo para dictaminar. Que si no va por la vida laboral, El silencio de administración será. claro, Y de por vencimiento, que decía el recurso por vencimiento del plazo. Bueno, sí, pero eso ya ahora como que no tiene sentido porque te vuelvo a repetir, como está diagramado el procedimiento entre las comisiones médicas, o sea, comisión médica jurisdiccional y central, siempre se impide. Pero eso sería como un recurso administrativo ante la superintendencia, cuando vos reclamás. O como silencio de la administración lo tomás como que no se pronuncie y agotás la vía sería. Claro. El silencio de administración te permite agotar la vía. Pero ahora como es comisión médica, eso lo podría suceder en las provincias donde el procedimiento administrativo no es obligatorio. Las comisiones médicas. ¿Se entendió lo que vimos hasta ahora? Bueno, ¿se entendió o no? Sí. Comisiones médicas. ¿Para qué sirven? Ahí está. La naturaleza laboral o no, grado, carácter y grado de incapacidad. El carácter se refiere a eso, si es temporaria, si es permanente, si la permanente es total o parcial, si la parcial es mayor del 50 o menor del 50. Bueno, resolver cualquier discrepancia entre la RT y el damnificado, ahora lo vamos a ver. Hay un dictamen jurídico, una vez que, vuelvo a repetir, RT, autoasegurado, no asegurado, van al procedimiento, hay un dictamen jurídico que te va a decir si es enfermedad o accidente dentro del ámbito de la ley de riesgo. ¿Se entendió? Bueno. Esto es
Entonces, ¿cómo es el trámite ante las comisiones médicas? Ahí tienen. Si el trabajador sufre un accidente de trabajo, que no lo vimos, pero se lo digo ahora, por el hecho de ocasión o el in itinere entre el trabajo y la casa y el trabajo. Recuerden que la casa es cuando cierro la puerta de mi departamento. Si del departamento al ascensor caigo, o si tomo el ascensor y caigo y muero, es un accidente in itinere. Es cuando vos cerrás la puerta de tu casa. ¿Se entendió? Estás dentro del sistema de riesgo aunque no haya salido del edificio. El desvío ya sabemos que no va, salvo por razones de estudio, lo que dice la ley, razones de estudio, para ir a otro trabajo, que obviamente lo tenés que denunciar, o para cuidar a un pariente enfermo no conviviente o conviviente que no se encuentra en su domicilio, y ahí entra a jugar el tema de la jurisprudencia, la razonabilidad, esto de que yo al nene al jardín y después de paso y voy después al trabajo y ahí tengo un accidente. La razonabilidad hace que puedas ir a llevar a tu hijo al colegio y que pueda considerarse un accidente in itinere. Los accidentes in itinere, la RT obviamente se lava las manos, entonces hay que probarlos, ¿no? Bueno, entonces en todo ese caso, ¿quién puede denunciar el accidente? ¿Lo denuncia el trabajador o lo denuncia el empleador? Los primeros 10 días, en caso, vuelvo a repetir, para que entre el sistema de riesgo tenés que tener incapacidad temporaria para ir a trabajar. Los primeros 10 días el salario te lo paga el empleador. Luego de ello te lo tiene que pagar la aseguradora de riesgo. Después vamos a ver, y esas incapacidades se llaman incapacidad temporaria. Temporalmente vos no podés ir a trabajar. Después vamos a ver cómo se corta, etc. Vamos a ver el procedimiento de las comisiones médicas. Muy bien. En caso de empleador autoasegurado, vos le denunciás al empleador autoasegurado para que te dé las prestaciones, se otorgan a partir del daño. Y en caso de empleador no asegurado, cuando tenés tu carnet del RT, él te va a tener que proporcionar directamente las prestaciones de la ley de riesgo. Muy bien. Entonces, en general hay 20 días, 10 días la RT se va a pronunciar respecto de si considera que tu dolencia está dentro del sistema de riesgo o no. Vos podés apelar esa resolución y se tiene que expedir. Esto es lo que debe decir tu nombre, María. Cristian, ante la superintendencia va a decir si es la naturaleza, o sea, va a decir si efectivamente se considera dentro del sistema de riesgo o no. ¿Cómo se hace esto? Se hace así. Acá. Pensé que iba a decir ¿Qué cosa? porque había Claro, obvio. Bueno, se denuncia del accidente y la respuesta puede ser la aseguradora o el empleador no asegurado, o quien sea, te rechaza la naturaleza del accidente de trabajo. Entonces vos ahí, si hay una aseguradora de riesgo o lo que sea, empleador autoasegurado, tenés que ir a la comisión médica a reclamar. Puede ser que la RT, vayamos a RT o empleador autoasegurado o no asegurado, te dé prestaciones. O sea, vos vas al médico, te dan las prestaciones, pero tu médico particular o de la obra social te dice no, este tratamiento no es el adecuado para que vos te puedas recuperar. Entonces hay una divergencia entre el sistema de riesgo, la RT en el caso, y tu propio médico. Eso se resuelve ante las comisiones médicas, o divergencia en el alta médica, que esto ocurre mucho en la práctica, que la RT te diga, bueno, ya está, ya te doy el alta, andar a trabajar. Y vos decís no, porque a mí me duele, todavía no me siento en condiciones. Tienes que ir ante la comisión médica. Y el otro caso es que están todos de acuerdo
incluso vos le decís a la RT o empleador o asegurado, lo que sea, si está bien, dame la plata, tienen que armar un convenio y ese convenio en el cual llegar a un acuerdo tiene que pasar por las comisiones médicas que van a revisar y todo el tiriquití. O sea que en todos los casos, incluso estando de acuerdo en lo que te ofrecen la comisión médica o el empleador autoasegurado, todo eso pasa, como decía antes, por la comisión médica. ¿Se entiende? Bueno, y la comisión médica es la que te puede reingresar al tratamiento, ¿sí? O te puede decir a la RT las prestaciones que le tienen que dar son otras. ¿Se entendió? En todos los casos tenés que pasar por la comisión médica. ¿Qué pruebas se ofrecen? ¿Qué pruebas? Ahí tienen. ¿Ven? Que es como un mini juicio, digamos. Por eso se dice que es inconstitucional el paso por las comisiones médicas, porque te sacan del juez natural, que es la justicia laboral. O sea, el procedimiento administrativo se aboca funciones jurisdiccionales que le competen a los jueces. ¿Entienden? Testimonial, ven, hasta 3 testigos. Ven, más por lo que decía acá el compañero, accidente sin itinerario, que tenés que probarlo. Pericial médica, pericial contable, documental, todo tipo documental. ¿Ven? Entonces, cuando vas a la comisión médica, acá tienen otra vez. Rechaza la enfermedad no listada, o reconoce como laboral, o no reconoce como laboral, o rechaza el itinere, o el accidente de trabajo, divergencia en tratamiento, divergencia en el alta médica y pedís el reingreso al tratamiento. ¿Se entiende? ¿Quién designa eso? Como que la superintendencia de riesgo de trabajo. Todo esto es en el marco de la superintendencia de riesgo de Claro, trabajo. está por fuera de la órbita judicial completa. Exactamente, es el procedimiento administrativo. Muy bien. Bueno, en todo esto, cuando se cuestiona el carácter de la enfermedad, cuando hay divergencia entre las prestaciones, cuando hay divergencia en el alta, estamos hablando de la incapacidad temporaria. ¿Se entiende? Todavía no me dijeron, vos no podés recuperarte más, o hasta acá llegamos, que es el alta médica jurídica. ¿Se entiende? O el trabajador murió, por ejemplo. Y la RT no te quiere reconocer que si bien falleció, pero no en el ámbito de un accidente de trabajo. ¿Se entiende? Bueno, cuando cesa la incapacidad temporaria y ya se hace permanente o muere el trabajador, viene la otra parte de actuación de las comisiones médicas, que es determinación de la incapacidad total, permanente, total o parcial, y la propuesta de acuerdos del trabajador RT, trabajador autoasegurado, trabajador o empresario no asegurado. ¿Se entiende? Bien. Acá. Bueno, esto acá yo les puse, o sea, todo lo que hay que presentar, ¿bien? DNI del patrocinante, carnet, salvo que vos prefieras que la superintendencia te designe un abogado. Es más, cuando vas hay 2 colas, una de los que van con abogado y otra, bueno, igual a veces es interna, pero al principio, y otra de los que buscan patrocinio de trabajo. Bueno, esto no. ¿Qué pasa con las enfermedades no listadas? Las enfermedades no listadas, miren, en principio, cuando se sanciona la ley, había 2 decretos, que era el decreto 658 y 659 del año 1996, que las enfermedades eran estas, que vuelvo a repetir, se tenían que cumplir todos los parámetros que eran la actividad del empleador, la tarea del trabajador, el agente patógeno. Por ejemplo, las enfermedades del oído medio, la actividad, o sea, la única actividad a través del decreto, de estos 2 decretos, que se consideran como enfermedad profesional, eran la de los pilotos, o la aeronáutica. Azafatas. La aeronáutica, exacto. Más no
en las actividades de los aeronavegantes, donde también los marineros tienen acceso, tienen problemas de audición porque se pasan 6 meses en alta mar, en el mar. Entonces, ¿qué pasaba? Para probar que la enfermedad efectivamente estaba fuera del listado, se permitió que el trabajador demuestre, en este caso ante las comisiones médicas, la relación causal entre la actividad y el daño, en causas siempre y cuando sea netamente laboral, lo que yo decía antes. Por eso tan importante el preocupacional. Si en el preocupacional ya te marca que hay vieron que el preocupacional se hace 30 días antes de que vos empieces a trabajar. Si te marca que vos ya tenés la predisposición o ya traes la dolencia, ya arrancás el trabajo con un grado de incapacidad respecto de la total obrera. O sea que si vos en el transcurso de tu tarea la agravás, te van a pagar el mayor daño. Y si queda igual, vos cuando te vas de la relación laboral, que hay 2 años de restricción, no podés reclamar porque vos ya lo traías y no se te agravó durante el curso de la relación laboral. Muy bien. Entonces, para apelar ante las comisiones médicas el trámite de rechazo de enfermedades cronizadas, tenés que llevar todo eso, el rechazo del ART o del empleador asegurado, toda la prueba de todos los estudios médicos que den fe de esta relación, de la enfermedad, primero la enfermedad, y segundo que tuvo origen en el trabajo, ¿ven? Diagnóstico, argumentación, cuáles son los agentes de riesgo que te llevaron a tener el padecimiento. Otra cosa, el listado de enfermedades trae los agentes patógenos. Tiene que ser ese agente patógeno en el cual vos tomaste contacto para que te desencadene la enfermedad. ¿Cuántas partículas del aire se necesitan para que le provoque una enfermedad de asma o que afecte los bronquios? ¿Y qué tiempo de exposición tengo que tener para que me cause el daño? ¿Se entiende? ¿Cuántas horas tengo que estar parada para que y cuánto tiempo de exposición a través de los años para que me provoque varices o hernias inguinales o hernias? Esos 2 decretos se ampliaron con el decreto 49 del 2014 que introduce las varices y las hernias porque estaban fuera del listado profesional, del listado habilitado. Bueno, ven, ahí está todo el trámite, vas a la comisión médica jurisdiccional donde reclamas. Si la comisión médica jurisdiccional te revisan los médicos y ya son las 5 y advierten que tenés la enfermedad, la aseguradora o empleador no autoasegurado tiene que darte las prestaciones y todo pasa a la comisión médica central que da el veredicto final. Te dice que sí o no. Si te dice que no, vía de recurso a la justicia. ¿Se entiende? Si te dice que no, la enfermedad profesional, la comisión médica, que no es un infortunio laboral, trabajador va a la justicia. Si te dice que sí, la RT no está de acuerdo, ART, comisión médica central, a la justicia por vía del recurso. ¿Se entiende? La divergencia en el alta, lo mismo. La RT, si no le dan la razón, irá a la comisión médica central y después a la justicia. Trabajador, si no quiere ir a la comisión médica central, va a la justicia por vía de recursos. ¿Se entiende cómo funciona? Si no estás de acuerdo con el grado de incapacidad que te da la comisión médica, o vas a la central, o La Plata, la central, o la... ¿Se entiende cómo funciona? Bueno, o, como dijo acá la compañera, pedís la inconstitucionalidad de todo y vas a hacer la demanda judicial en el último botón, porque hoy en día con el fallo Pogonza, que declara la obligatoriedad del procedimiento administrativo, el juez te va a decir, no, que vaya y cumpla con el procedimiento administrativo, como no tiene sentido. ¿Se entendió? Bueno, esto era la reingreso al tratamiento, fue interesante, no está aburrido, pero sí.
al domicilio del trabajador, al domicilio de la prestación de servicios o al domicilio donde reportan, o sea, por ejemplo, los supermercados, o sea, en sucursales, o las empresas que tienen, no sé, grandes empresas que tienen la sede central y sucursales, etc. Sí, decime. Es artículo 24 de la ley sí. Bueno, en ningún tipo de cursos ¿En qué hay curso? los agentes de trabajo, también se marca una incapacidad, que son porcentajes. Esos son acumulativos. Haceme la pregunta otra vez cuando te escucho. Por el tema de que los diferentes cursos que hay por accidente, No se vayan. hay una declaración de porcentaje de incapacidad en el trabajador. Por ejemplo, viene con 2 o 3 cursos. ¿Cómo se van a eso porque son vulnerables? ¿Con 2 o 3 pisos de qué? De accidente, de ese tipo de accidentes, ya sea porque no sé. Pero discúlpame, ¿contra la misma empresa? Contra una aseguradora. ¿De distintas empresas o de una De misma la misma empresa? empresa. Bueno, te van a ir o sea, tu incapacidad laboral, tu total obrera es 100%. A medida que te van pagando las incapacidades, te va reduciendo tu total obrera. Y no te van a pagar 2 veces. Te van a ir pagando sobre la recidiva de lo que te quedó. Porque no, pero te pasa eso, por ejemplo, no sé, una lesión en la rodilla, otra. Por eso se hacen los preocupacionales. En realidad las empresas no cumplen con la ley. Porque, por ejemplo, a mí el preocupacional me lo habrán hecho en 1996, cuando salió esta ley, y nunca más nadie me revisó. ¿Se entiende? Entonces, ahora, si vos vas en la medida de un juicio, y sí, hay constancia que hasta tal año, por la misma dolencia, si son dolencias diferentes, no. Pero si es la misma, la pérdida de la visión, por ejemplo, tu total obrera respecto del 100 se va a ir achicando. Claro, por eso me pregunta, pues si nada, pues si Ya sea que venga o porque te van haciendo los preocupacionales o a consecuencia de los juicios. claro, porque el año pasado no, si la situación es rara, nadie lo quita por un juicio porque tenemos la misma lesión. Y el caso del año pasado es una ¿Qué rendís mientras lo jugaba? Sí, todo el tiempo estoy haciendo ahora. Ahora, Sí, por pero hay la que cosa del ver el proyecto. accidente indiscutible de qué parte psicofísica la afectó. Es Yo necesito para estudiar. La misma. Tenía que clasificar las mismas. un montonazo. No, bueno, una cosa es si yo te lo fui afecta el quedando mismo órgano, la a pérdida de comenzar visión te las van a ir pagando sobre tu que anotaba todo incapacidad y ordinaria. nada, fui memorizando un Pero si poco. son distintos órganos, Encima me tomaron acá la siempre y cuando